Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Y nuevamente estamos aquí. Vamos a seguir platicando, reflexionando, que esa es la intención. Vamos a reflexionar con respecto a nuestra lengua náhuatl. Y vamos a continuar un poco con el alfabeto, que la ocasión pasada pues no pudimos concluir, aunque el tema pues la verdad es de que es diríamos como muy amplio el tema. Bueno, vamos a ver que nuestro alfabeto, el alfabeto de la lengua náhuatl, quiero hacer la certeza de que todos los sonidos de la lengua náhuatl específicamente están con esas grafías. Con esas grafías son suficientes para poder escribir en la lengua náhuatl. Pero eso quiere decir de que es propiamente para la lengua náhuatl, lo que significaría que yo estaría hablando de una lengua pura, o sea, una lengua que no tiene contagio de ninguna otra lengua. Y la realidad es que no es esta. Ahorita creo que allá hay muchísimos pueblos que prácticamente la lengua se ha perdido. O sea, hay pueblos enteros en donde ya la lengua indígena ya no se habla. Y en algunos otros pueblos lo hablan solamente los adultos. En la mayoría, que digamos los padres jóvenes, pues ya hablan el español, y por lo tanto los hijos de esos padres jóvenes pues realmente pues ya hablan prácticamente el español. Y entonces el español está entrando fuerte, muy fuerte, y está desplazando, por decirlo así, pues la lengua nativa, la lengua originaria. Y definitivamente me parece que no va a ser, ni creo que sea como algo que tendríamos que discutir si la vamos a dejar entrar o no esta lengua castellana. O sea, esto no es una decisión particular ni meramente de un grupo, ¿no? O sea, no es así. La sociedad avanza y por lo tanto también las comunidades indígenas también van avanzando. Entonces, en esto es en donde habría que preguntarse con respecto al alfabeto. ¿Realmente responde a esta realidad lo que está ocurriendo en las comunidades? Uno llega en las comunidades y uno puede darse cuenta que tanto los celulares, ya la radio, ya la televisión, con eso nos ha cambiado mucho. Ya requerimos entonces nuevas palabras para poder incorporarlo a la lengua. Y en muchos de los casos, pues ya se hace. Por ejemplo, las casas que pueden verse ya no son de zacacali, o sea, ya no son casas de zacate, ya necesitamos otro nombre ahora, ¿sí? Ya no son tepancali, las casas ahora ya son de block, ya no son de piedra. Y también puedo mencionar así los utensilios de cocina, también la comida también ha variado, herramientas, instrumentos. Entonces ya hablamos de nuevos conceptos, nuevas palabras, incluyendo nuestro vestuario y otras cosas que utilizamos. Y aparece la necesidad de querer incorporar pues palabras, por ejemplo, ahorita el coronavirus. Yo he escuchado ya que se integra y se incorpora así. También, por ejemplo, dengue. En las escuelas yo creo que también esa es la parte importante, porque en las escuelas también llegan libros, por lo tanto llegan también de otras culturas, y también se requiere, si fuese el caso, se requiere entonces de hacer esfuerzos por traducir. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que muchos maestros no hablan lengua indígena, algunos sí lo hablan pero no lo enseñan, y algunos por supuesto sé que hacen todo su esfuerzo por también enseñar y por difundir. En el caso de las personas, de las comunidades, han incorporado bastantes palabras.
Esas palabras que son híbridas en muchas, y algunas han entrado las lenguas tal cual, y algunas son como algunos cambios fonéticos, pero son de la lengua castellana. Por ejemplo, la palabra, dicen, así lo dicen, deschingarose, neto presidente, no zapato, ne carabina, namachihuacefaina, clauelfiero, nisnequicafe, grabaro, molapicero. Y puedo seguir haciendo toda una lista de palabras que seguramente van a ser sería una lista muy larga. Y esta es la manera de cómo hablan los señores, las personas de las comunidades, lo cual no creo que sea posible quitar todas esas palabras o buscar todas esas palabras, la forma en cómo se puede decir en lengua indígena. ¿Sí? Esa manera de hablar de ellos ya es parte también de su identidad. De aquí podemos encontrar palabras ahorita que están ya como casi por desaparecer. Podría decirse, por ejemplo, la palabra justamente ya Zacacali, al rato ya puede ser el chilcachitl, ¿no? Que ya la vamos a cambiar por una licuadora, y podemos seguir haciendo mención de muchísimas otras palabras, pero aquí ya hay una preocupación. Si es así la lengua, como deschingarose, que el fiero, martillo, alambre, como lapicero, y puedo seguir haciendo mención de otras, vuelvo a preguntarme qué pasó con el alfabeto. Entonces, si yo sigo también, y ahora con los que escribimos, si yo quisiera escribir una frase, por ejemplo, nonana, chabela, nechmaca, café y pancé, taza. La F, o en este caso café, viene del español, taza igual, incluyendo incluso el nombre, porque el nombre no es náhuatl. Pero esa es una frase en náhuatl. ¿Cómo le hago para escribir Chabela si la B no tiene el alfabeto? También la F tampoco existe. Y cuando oyes promocionales o oyes algunos consejos o avisos en diferentes medios y oyes más o menos esto. Ximocahuacac mocalictic, pampanemi seco colistlic lenitoca coronavirus. Y ese es un pequeñísimo ejemplo. O sea, si quieren, entren un poquito en las redes, escuchen cómo hablamos y van a escuchar que supuestamente en náhuatl metemos, no sé, el 10, 15, 20, 30% es en español. Entonces mi pregunta es, ¿para quién estamos hablando en la lengua indígena? ¿Para quiénes? ¿A quién va dirigido los mensajes realmente? ¿Sí? Pareciera ser aquí que en este caso, para los bilingües, dicen, bueno, ¿y para qué me dicen todo en la lengua indígena y luego meten en español? Pues mejor díganlo todo en español y le entiendo. Pero si yo fuera monolingüe, pues hay palabras en las que yo no voy a entender porque son palabras del español que lo metieron en náhuatl. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pareciera ser, desde mi punto de vista, es que se está usando, ¿sí?, palabras del español de manera oral, en discursos náhuatl, pero también en la escritura. Lo que parece ser que los bilingües, en realidad, no estamos usando un alfabeto de la lengua náhuatl, estamos usando el alfabeto español. Solo que nosotros decimos que nuestro alfabeto es pero al momento de escribir, pues resulta que no somos tan fieles a nuestro alfabeto y recurrimos al alfabeto español. De ahí los nombres, por ejemplo, Marcelino, por ejemplo, Germán, Williams, Wilfrido, Wilfredo, no sé, hay otros nombres, Raúl, nombres de lugares. Por ejemplo, si yo digo Nanías Monterrey, pues necesito del español y no creo que sea conveniente hacer la traducción en lengua indígena porque creo que nadie me entendería así. Y puedo hacer también mención de que, por ejemplo, los niños, que si se llaman Pedro,
No creo que le diga yo en la escuela, le diga pécoro o petzi. O sea, tampoco es eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esa es como la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro alfabeto? Pues ¿para quién estamos haciendo, escribiendo y dirigiendo nuestros mensajes? Porque quienes pareciera ser que a los que no estamos atendiendo son a los verdaderos hablantes, y muchos de ellos son monolingües. Y pareciera ser que a quienes nos dirigimos, pues es a los bilingües. Y parece ser que esa promoción, más promoción, se hace fuera de las localidades y no propiamente desde donde las palabras tienen su esencia, tienen su razón de ser. Eso creo que nos debería de preocupar, y sobre todo los que hablamos una lengua indígena, y en este caso el náhuatl. Vamos a preguntarnos y a ocuparnos un poquito. Bueno, hay mucho que hacer, hay mucho que decir. Entonces, en la siguiente vamos a platicar sobre que el náhuatl es aglutinante, y el tema del alfabeto seguramente será un tema cotidiano. Tlaxcamati, Huantimo, Itaseyo, Timo Camahuiseyo, Seyo Tonatl.